Hola deportista, hoy vamos a hablar sobre un tema que también me estáis preguntando bastante a través del foro que abro siempre en Spotify y en el que os dejo que me pidáis temas o que opinéis sobre el tema que he tratado ese día y del que espero que os vayáis animando a participar todos aquellos que me queráis trasladar alguna duda o alguna sugerencia de tema, ¿de acuerdo? Seguro que ya te has dado cuenta de que mi voz no suena como siempre y es que efectivamente estoy con una pequeña afonía, pero yo creo que se me entiende bien, ¿verdad? Así que nada nos va a impedir a tratar este tema en esta semana, hablar de cómo afrontar el miedo, de por qué nos da miedo competir y qué podemos hacer con ello y empezar, como siempre, a encontrar nuestro mejor rendimiento dentro de la competición. Si te interesa saber cómo, pues quédate porque empezamos. Te doy la bienvenida al episodio 66 de Inteligencia Deportiva, el podcast en el que te hablo de cómo puedes mejorar tu rendimiento mental en el deporte. Aprenderás conceptos e ideas relacionadas con la psicología deportiva y el coaching deportivo que te ayudarán a mejorar tu rendimiento en competición. Un programa más, te saludo yo, o sea, Miguel Ángel Rodríguez, que ya sabes que soy el director de este programa, Mindful Sport, y que desde hace unas semanas te estoy ofreciendo el programa online para deportistas El Camino de Mindful Sport, para que de verdad empieces a entrenar, para que de verdad aprendas a entrenar tu mente y empieces a sacar el máximo rendimiento que estás buscando. Si de verdad quieres conseguirlo, pues no lo dudes, entra en mindfulsport/camino y entérate cómo funciona el programa, porque está teniendo muy buena acogida y muy buenas críticas y de verdad te animo a que te pongas con ello porque la diferencia que puedes conseguir es importante. Y ahora vamos con el tema del día, con el tema de la semana. Vamos a hablar sobre el miedo. Me habéis preguntado mucho sobre el miedo, sobre, qué se puede hacer cuando te da miedo competir. Y no siempre es sencillo dar una respuesta, porque el miedo es una emoción como que se magnifica demasiado, ¿no? El sentir miedo le damos muchísima importancia y seguramente esto es porque es una de las emociones que más nos afectan o más nos bloquean a nivel físico. Entonces, pues hay que saber un poco entenderlo y hay que saber gestionarlo. Porque el primer aprendizaje que debes llevarte hoy y que es un gran error es que no puedes enfrentarte a tus miedos. El enfrentarte a tus miedos significa enfrentarte a ti mismo. Entonces, pues ya lo estás haciendo mal, ya te estás equivocando. Porque si te enfrentas a ti mismo, al final vas a acabar derrotado, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a darle una vuelta a nuestro miedo, a ver qué es lo que podemos hacer con él, cómo lo podemos gestionar, como te decía, de una manera más positiva hacia ti y cómo puedes sacarle incluso partido. Me gustaría centrarme pues sobre todo en eso, en el aspecto del deporte en el que más miedo se siente, que es en la competición. Y pues en general, ¿a qué se siente miedo? Respóndete a ti mismo. ¿A qué sientes miedo cuando compites? Si no me equivoco, tu respuesta va a ser a perder, ¿no? Es lo que más miedo parece darnos, perder, la derrota. Es algo que se le da demasiada importancia y es algo que sin embargo está fuera de nuestro control, como siempre te digo. Perder o no perder no depende de ti. Ganar o no ganar no depende de ti. Si dependiera de ti, pues seguramente harías siempre lo necesario para ganar y pues siempre conseguirías la victoria. Sin embargo, ya has visto que no es así. ¿Qué es lo bueno? Que no puedes tú controlarlo, ni tampoco un deportista profesional, sea del nivel que sea, de la edad que sea, de la experiencia que sea, me da lo mismo. Tú puedes hacer todo lo posible para conseguir esa victoria que tanto ansías, pero no puedes hacer todo para conseguir siempre la victoria. Esto es como una lotería, como jugar a la lotería. Si juegas a la lotería y compras muchos números, pues tienes más posibilidades de que te toque. Pero, ¿qué ocurre si lo que haces es jugar a la lotería y comprar pues una o dos participaciones? Que por cierto es lo que me pasa a mí. A mí no me gusta jugar a la lotería, con lo cual, ¿qué ocurre? Pues que nunca me toca. Pero aún así, aunque tú te gastes muchísimo dinero y compres muchos boletos, al final no te estás asegurando al 100% que ganes, ¿verdad? Con el deporte ocurre igual. ¿Y cuál es la manera de comprar boletos en el deporte?
Bueno, pues entrenando muy bien, preparándote físicamente, preparándote mentalmente, preparando esa competición a nivel táctico lo mejor que puedas, siendo consciente de cuáles son tus puntos fuertes, cuáles son tus puntos de mejora y, en fin, bueno, pues toda esa preparación que se necesita previa a la competición y que te puede hacer aminorar las posibilidades de perder. Aún así, cuando te enfrentas a otra persona que ha hecho también lo mismo, bueno, pues la balanza se equilibra y ya es la moneda al aire, que muchas veces es el deporte, la que lo decide hacia dónde va, ¿vale? Tenlo en cuenta. Este pensamiento yo creo que ya te puede ayudar un poco a sentir menos miedo, porque ahora vamos a hablar un poquito del miedo en concreto. El miedo es una emoción de las 6 emociones básicas, como te decía, y que es quizás de las más desagradables a la hora de sentir. ¿Por qué? Porque nos bloquea mucho, nos afecta mucho mentalmente y nos afecta también a nivel físico. Nos genera una tensión muscular, nos genera bueno, pues una rigidez que nos impide rendir a nuestro nivel. Bueno, pero el miedo trae un mensaje, como todas las emociones. Y el mensaje que te trae en este caso a ti, que sientes ese miedo a la hora de competir, es súper, súper útil. Sientes miedo porque para ti es algo importante competir. Por eso sientes miedo. Si tú no le dieras importancia a la competición, pues no sentirías ningún tipo de miedo. Simplemente entrarías y bueno, pues a jugar y ya está. Y esto es mejor, claro. Me puedes decir, sí, pero es que yo prefiero esto. Yo prefiero entrar de manera totalmente inconsciente, por así decirlo, y desarrollar mi juego. Vale, pero ¿le estás dando la importancia que merece a la competición? Porque una cosa no quita la otra. O sea, el hecho de no sentir miedo no quiere decir que no vayas a prepararte adecuadamente, ¿vale? Y va en consonancia. El trabajo, el camino, debe ser prepararte lo mejor que puedas para que el miedo vaya a menos. Si tú tienes la sensación de que has hecho todo lo que has podido, bueno, pues el miedo va a ir disminuyendo. Vamos a trasladarlo, como hago muchas veces, a la vida real. Vamos a suponer que tienes que pasar por una calle en la que, bueno, pues está a oscuras y solitaria y en la que sabes que de vez en cuando pues hay atracos, ¿vale? Bueno, pues tú tomas las precauciones, aunque sientes miedo, pero tomas todas las precauciones necesarias y vas a ir por la acera más iluminada. Vas a intentar ir con el menos dinero posible en la cartera. Incluso, si puedes, vas a ir con el móvil en la mano hablando con un amigo por si tienes que pedirle ayuda en un momento dado. Y, bueno, etcétera, etcétera. Seguro que de esa manera estás disminuyendo el miedo, ¿vale? Entonces, el miedo que sientes a la hora de competir, lo que tiene que decirte es que te prepares bien. Lo que te está diciendo es que te prepares bien. Si te preparas bien, vas a poder disfrutar mucho mejor. Fíjate qué importancia, ¿vale? Lo importante que es, como te decía en el ejemplo, sentir miedo de pasar por una calle, por un barrio, a unas horas determinadas, te preparas para salir lo mejor parado posible, y lo importante que es sentir miedo en una competición. Sentir miedo, bueno, pues eso, a la hora de enfrentarte a un rival o a la hora de afrontar un tipo de competición. ¿Por qué? Porque lo que tienes que hacer es prepararte, ¿vale? Si esto te pasa habitualmente, pregúntate si estás haciendo todo lo posible para llegar bien preparado a esa competición, ¿vale? Y como siempre te digo, yo siempre te hablo de temas mentales, así que pregúntate, ¿te estás preparando todo lo mejor que puedes para esa competición? Eso es lo primero que debes ser consciente, y si la respuesta es que sí, seguramente ese nivel de miedo va a disminuir. Por otra parte, también tienes que ser consciente de qué es lo que te da miedo de la competición. Muchas veces tenemos miedo a perder, ¿verdad? Hay muchos deportistas que sienten miedo a perder. Pero ahora te pregunto, ¿a perder el qué? Cuando tú entras a una competición, ¿qué has ganado? Dejo este silencio para que reflexiones un poquito. ¿Qué has ganado cuando entras a competir contra otra persona? No tienes nada. Bueno, me puedes decir, no, pero es que soy favorito porque le he ganado siempre, o porque soy de mejor nivel, o porque tengo más experiencia, ¿vale? De acuerdo, pero ¿eso de verdad quiere decir que tienes ya algo ganado? ¿Eso te garantiza algo cuando empiezas a competir? No, cuando tú entras a competir empiezas desde cero.
Y si empiezas desde cero, no puedes perder nada. Todo lo demás está en tu mente. Una vez más, tu mente, tu diálogo interior, es el que te está ahí desviando del lugar al que deberías dirigirte. Entonces, sé consciente de que perder en competición no es posible. Tener miedo a perder no es posible, porque no has ganado nada previamente. ¿De acuerdo? Este pensamiento pues ayuda a muchos deportistas a darse cuenta de dónde tienen que poner el foco. Recuerda cuando hemos hablado de la atención en anteriores podcasts que te digo lo importante que es hacia dónde diriges tu atención. Y si eres capaz de dirigirla hacia ese sitio correcto, hacia ese sitio indicado y no hacia el resultado o hacia tener la sensación de que si no gano estoy perdiendo, bueno, esos pensamientos sí que son los que te bloquean, sí que son los que te atascan. Así que tenemos eso, tenemos una emoción que es el miedo que te está avisando de algo y tenemos unos pensamientos que son los que están generando ese miedo. ¿Y qué puedes hacer tú? ¿Cómo puedes empezar a cambiar todo esto? Bueno, pues entiende el miedo como algo natural del deporte, entiende el miedo como algo natural de la vida y empieza a darle el sentido que merece. Para nada te enfrentes ni te ofusques porque estés sintiendo miedo. Cuando entras a la pista y estás nervioso, lo que tienes que encontrar es la manera de aminorar esos nervios. ¿Cómo puedo hacerlo dentro de la pista? O en los momentos previos a entrar a la competición. Bueno, pues te diré unas poquitas claves. Hay dos maneras de afrontarlo, dos caminos. Por un lado está la vía mental y por otro lado está la vía física. La vía mental sería buscando ejercicios, tareas, dinámicas que te ayuden a la relajación. Por ejemplo, centrarte en la respiración durante unos minutos, si es posible con los ojos cerrados, porque así estás cerrando pues la entrada de muchos estímulos. Al cerrar los ojos estás cerrando la entrada de muchos estímulos y lo que haces es centrarte mucho más en ir bajando ese flujo de pensamientos. No es que dejes de tener pensamientos, sino que dejen de tener esa intensidad. Otra manera, también para calmar la mente, es utilizar la música. Ponerte música relajante, música que a ti te guste y que te ayude a concentrarte en ti mismo. Otra manera para calmar la mente es pensar en la respiración, contar respiraciones, estar durante unos minutos solamente pensando en cómo respiras y contando cada vez que coges y sueltas aire. Esto es una manera muy buena de calmar la mente y de empezar a afrontar la competición de mejor manera. Pero también tienes otra parte que es el cuerpo. Tienes que diferenciar si lo que necesitas es una bajada de energía, una bajada de ese miedo a nivel mental o a nivel físico. ¿Cómo lo puedes notar? Pues si estás temblando, si tienes una sudoración excesiva, si notas que tienes la respiración muy agitada, bueno, ese miedo se está trasladando a tu cuerpo. También, por supuesto, como te decía al principio, si estás muy agarrotado, muy tenso físicamente, bueno, pues ahí necesitas soltar el miedo del cuerpo. El miedo te está afectando a nivel corporal. Lo que te recomiendo para esto es que hagas ejercicios cortos, pero intensos. Ejercicios físicos, como por ejemplo multisaltos, como por ejemplo skipping en el sitio, como por ejemplo estiramientos balísticos, siempre y cuando ya hayas hecho el calentamiento, todo esto. Pero bueno, ejercicios en definitiva que te hagan soltar, generar esa energía que puede hacerte olvidar el miedo durante un rato, ¿vale? Entonces, resumiendo un poco, cuando te llegue el miedo, lo que te está llegando es un telegrama, una carta, un correo, un WhatsApp, como quieras decirlo, un mensaje que te está diciendo, aquí pasa algo, aquí tienes que estar atento porque esto me interesa y tenemos que hacer las cosas bien. Tenlo en cuenta durante la semana. Si eres de las personas que suele ponerse nervioso, que suele sentir miedo, tenlo en cuenta porque eso es que hay algo durante la semana que no estás haciendo al 100%. Y ahora bien, cuando ya estamos en la situación, tenemos que elegir la vía de la mente o la vía del cuerpo para empezar a bajar, para empezar a afrontar de otra manera esto que te está pasando. Y esto sería un poco lo que quería trasladarte. Sobre todo, quédate con la idea de que no tienes que fustigarte ni sentirte mal por tener miedo. Vamos a ver, es que el miedo es una emoción, como te decía, que nos mantiene vivos.
Lo que hay es que entender bien lo que te está diciendo el miedo y empezar a generar pues todo ese ejercicio, todas esas tareas que te he estado comentando para que te sea provechoso, ¿vale? En ningún caso te enfrentes a tu miedo ni quieras olvidarlo. ¿Qué puede ayudarte mucho a normalizar todo esto? Dilo a tu entorno. Díselo a tus entrenadores, díselo a tus familiares, díselo a tus compañeros que tú tienes miedo cuando compites. Y es una forma de decir, oye, pues no pasa nada, pues claro que me pongo nervioso. ¿De acuerdo? Cuanta mayor normalidad puedas darle, mejor. Y la buena noticia es que todos poseemos la capacidad de superar esa barrera que nos supone el miedo y de alcanzar nuevas alturas en nuestro rendimiento deportivo. Eso sí, tienes que aplicarle dedicación y tienes que tener determinación para conseguirlo. Y por supuesto, si quieres hacerlo mejor, entrena tu mente. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya ayudado a seguir mejorando en el deporte y que hayas aprendido nuevas formas para entrenar tu mente. Si te ha gustado, te recuerdo que puedes suscribirte al podcast para no perderte ningún episodio. Y te recuerdo también que entrando en mindfulsport.es puedes descargarte la guía de inteligencia emocional. Y por supuesto, si te ha gustado el episodio, tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes y Spotify me ayudan muchísimo a seguir mejorando. Y te recuerdo que en Spotify encontrarás en cada episodio una encuesta sobre el tema que hemos tratado hoy, una pregunta para que puedas proponer temas y ahora también tienes la opción de dejarlo en audio. Si me lo dejas en audio, por supuesto que lo pondré en el programa para que puedas escucharte haciéndome la pregunta, ¿de acuerdo? Y nada más, como siempre te digo, todo tu potencial lo llevas dentro, solo tienes que aprender a sacarlo. Que pases un muy feliz día.